A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder sus consultas. Solo debe contactarle al más 569-6654-1422. Ellos están disponibles las 24 horas. En esta jornada estaremos conversando con el pastor José Ampay de la Iglesia Vida en Chiloé. Pastor, ¿cómo está? Hola Marlene, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Qué alegría saludarle. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de poder compartir con ustedes en su programa. Bienvenido, pastor. Para mí también es una bendición poder conocerla a través de esta vía. Así que vamos a partir inmediatamente y le quería preguntar, bueno, en este tiempo, ¿cierto?, que ha sido más difícil a nivel mundial con muchas crisis sanitarias, económicas, etcétera. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted y su familia? Primero el hecho de poder enfrentarnos en una situación tan compleja a nivel internacional con respecto a lo que tiene que ver la pandemia. Nosotros hemos tenido una temporada que, si bien es cierto, ha sido difícil por no tener la posibilidad de comunicarnos, de contactarnos con nuestros hermanos. Ha sido una etapa donde hemos aprendido muchísimo. Si hay algo que hemos realizado durante este tiempo, ha sido aprovechar el tiempo con instrucciones de la palabra del Señor, en algunos cursos que nos han bendecido muchísimo. Estamos en capacitaciones ministeriales. O sea, este tiempo ha sido, para nosotros, ha sido como un caudal de herramientas para poder enfrentar lo que esperamos todos, que de un momento a otro esto vaya menguando, vaya terminando. De hecho, nosotros acá en la isla de Chiloé estamos en una temporada de aumento de contagio. Entonces, ha sido un tiempo difícil al no poder comunicarnos directamente con nuestros hermanos, abrazarles, pero hemos también impartido este sentido de poder equiparnos y prepararnos para poder bendecir y poder estar mucho más maduro de poder servir al Señor. Con nuestros hijos amándoles, mucho más cercano, enseñándoles también a través de las redes sociales, a través de internet, nos hemos convertido en profesores, así que hemos tenido un vínculo bien especial en esta temporada. Así que ha sido de crecimiento. Si hay una palabra, sería crecimiento. Qué bueno escuchar que en periodos de crisis, bueno, muchas veces esos periodos de crisis nos impulsan a algo nuevo. Cambiando un poco de tema, a mí me gustaría que usted nos contara, pastor, ¿cómo fue que conoció al Señor? Es como bien interesante, porque cada uno de los cristianos que se nos pregunta, hay un momento ahí que nos marcó, donde el amor de Dios se manifestó de manera profunda. Yo me crié con mi abuelita, y mi abuelita me llevaba siempre a la iglesia. Y me llevó a distintas iglesias cada fin de semana. Fue un tiempo muy especial. Y a los 9 años estaba en un lugar, en La Pincoya. Ahora puedo hablar de Santiago, porque en realidad, como nacimos en Santiago, estaba en La Pincoya en una iglesia, y un hermano, nunca más lo vi a él. Yo estaba sentadito, tenía 9 años, me dice que si yo quería recibir al Señor en mi corazón. Y ahí comenzó todo. Después hubo un periodo desde los 14 hasta los 18 años, donde me aparté del Señor. No fue de manera como de liberalidad, pero siempre me mantuve bien ordenadito, pero me aparté del Señor hasta que conocí a mi esposa, y con ella comenzamos a caminar juntos de nuevo a los 18 años, y de ahí no me aparté nunca más del Señor. Así que tenía 9 añitos cuando recibí al Señor, y después ya más concretamente a los 18 comenzamos a servir en la iglesia. Qué lindo. Era muy pequeño, pastor, cuando usted ya aceptó al Señor.
de hecho yo cantaba, mi abuelita me decía, pide una oportunidad para cantar. Ahora Ay. yo me acuerdo, me da vergüenza, pero fueron instancias de tanta profundidad en la cultura evangélica, que cuando tuve la posibilidad de hacer mi confesión de fe fue con mucha convicción. Qué hermoso, pastor, y también después, qué bendición conocer a su esposa, porque eso también lo encaminó nuevamente y comenzó a servir dentro de la iglesia. Qué bendición. Pastor, y bueno, hay distintas etapas en nuestras vidas, ¿cierto? No siempre son parejas, sino que hay altos y algunas etapas que son más difíciles. A mí me gustaría que usted pudiera compartir una etapa que no haya sido fácil para usted y cómo vio a Dios en el proceso, que nos pudiera contar. Bueno, Marlene, nosotros llegamos acá a la isla en el 2010. Nuestro hijo mayor, Lucas, tenía 2 añitos y medio. Entonces, estuvimos aproximadamente 3 años esperando la posibilidad que mi esposa quedara embarazada. Y sucedió de que mi esposita se embarazó y a los 3 meses de embarazo tuvo una pérdida. Ahora, eso de decir tuve una pérdida a los 3 meses, para aquellos que no han experimentado este dolor, sumamente crudo, es difícil, porque se abre la puerta del corazón a un espacio que antes no estaba, y es un espacio que se reserva, se aparta para un integrante más de la familia. Entonces, como Luquitas era pequeño todavía, mi esposa tuvo que ir de urgencia a médico y yo quedarme con Luquitas en casa. Y mi esposita, pensando de que era algo que no era tan grave. Entonces el médico enseguida le dice que había perdido al bebé y todo eso, todo ese cuento es difícil de poder absorber. Entonces mi esposa me llamó llorando, llegó a casa y nos abrazamos los 3, Luquita, mi esposita y yo. Luquita no entendía mucho, aunque él era consciente de que había tenido una pérdida. Nosotros no se lo dijimos, pero como que sintió, no sé cómo, pero eso que tienen los niños con esa percepción tan aguda, lo percibió. Entonces, estábamos llorando y de pronto aparece un pastor, un amigo mío, Pastor Gonzalo Padilla, y llega él, y como él es como súper histriónico, súper alegre, y nosotros no queríamos abrirle la puerta en un minuto porque era una instancia tan difícil de poder absorber, de a veces no entender. De hecho, ahora hay momentos que de pronto nos acordamos y decimos, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado un integrante más en la familia? Entonces, le abrimos, nos hicimos de valor, le abrimos la puerta y él nos dice lo siguiente: yo no sé a lo que vine, pero iba pasando por acá y el Espíritu Santo me dijo que pasara a saludarle. Y nosotros le contamos, nos pusimos a llorar los 3, junto con el pastor, y él empezó a orar por nosotros, nos entregó una palabra de aliento, vimos la mano del Señor, y de hecho yo te lo cuento y me genera todavía emoción, porque ver el habernos despojado de cosas que amábamos en Santiago, y venirnos acá a la isla de Chiloé, y ver la cobertura de Dios de diferentes maneras, y ver cómo Él, a través de los labios del pastor, nos entregó una palabra de aliento. Así que eso nos trajo en nosotros descanso, reposo, para poder vivir el proceso un poquito más consciente de que Dios estaba en medio de toda la realidad. Fue bien difícil el proceso, pero el Señor nos contuvo de manera tan profunda que después mi esposita compartía este mensaje o esta experiencia que tenía, la compartía con mamitas que habían tenido pérdida, y sabe que fue muy, muy restaurador. De hecho, mi esposita fue restaurada, y desde esa plataforma comenzamos a poder bendecir en esa área, que es un área un poco que parece de que no existe dentro de la iglesia, pero que en realidad hay muchísimas mamitas que han padecido esta situación difícil y necesitan una palabra de parte del Señor para restablecerles y traerle convicción que Dios ha estado en todos los procesos.
Sí, Dios siempre tiene un plan y lo que veo es que siempre Dios permite de repente que vivamos ciertos procesos. Claro, Él no quiere que suframos, pero permite ciertos procesos porque después nosotros podemos servir a otros y ayudarles en ese momento difícil. ¿Y qué es mejor que le ayude a una persona que sí estuvo en sus zapatos? Porque es fácil que a lo mejor Marlene le dijera, no, pero tranquila, está todo bien. No, pues, yo no he estado en esos zapatos, entonces es una bendición que ustedes puedan contar de esa experiencia y también apoyar a tantas mujeres que a lo mejor, claro, han pasado esta etapa tan difícil. Pastor, Quisiera cortar un ¿sí? poquito solamente para establecer un principio, porque cuando nosotros pasamos una prueba, Dios nos entrega legalidad. Entonces Amén. operamos desde la legalidad y eso permite de que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Así que si hay algún hermano, alguna hermana que está atravesando una prueba, que soporte, que entienda de que Dios está en medio del proceso y al pasar esa prueba vamos a otorgar desde la vida de Cristo, vamos a tener legalidad para poder enfrentar situación y poder bendecir y edificar al cuerpo. Solo eso. Amén, amén. Así es, pastor, totalmente. Y, pastor, ¿cómo usted fue que se enteró de su llamado pastoral? Primero sirviendo. La Biblia dice dice que Dios le habla a Ezequiel y le dice, ve al campo, y ahí te hablaré. Entonces cuando hablamos del campo, pensamos en un lugar, el campo para aquellos que viven en Santiago, el campo es como un lugar de reposo, un lugar de descanso. Pero para los que viven en el campo es un lugar de trabajo, es un lugar de esfuerzo, de sudor, de meterse sus manos en la tierra, todo eso. Y eso se atribuye un principio al deseo de querer participar, de querer entender también de que hay algo más que tiene que ver con asistir a la iglesia. Hay algo más que es mucho más superior, que tiene que ver con querer vivir en la voluntad de Dios. Y bajo ese concepto, mi esposita y yo, ella para mí es una persona realmente impresionante porque se mueve, las personas que conocen a mi esposita ya se anda moviendo de allá para acá. Entonces con ella comenzamos a trabajar desde los 18 años en la iglesia, a trabajar me refiero como a servir, a colaborar, siempre queríamos estar en los lugares donde se desarrollaban actividades y estábamos porque queríamos estar, queríamos servir al Señor, esa era la asignación, la consigna para nosotros, servir al Señor en lo que pudiéramos. Y bajo ese ámbito, cada vez que, por ejemplo, había alguien que se necesitaba, siempre estábamos nosotros. Ahí están los AMPAI, ahí están los AMPAI. Y aunque no éramos parte de personas importantes, de hecho yo digo, yo soy parte de la generalidad. Marlene, si tú me ves en la calle, tú no te vas a acordar de mí, porque yo no tengo como esa capacidad de como... de tener una personalidad extrovertida o de marcar como un punto de diferencia. Yo como que soy parte de la generalidad. Pero estábamos ahí y nos miraban y nosotros participábamos. Entonces esa participación nos llevó poco a poco a ir creciendo, primero en el compromiso con la iglesia en donde estábamos y al mismo tiempo ser procesados por el Señor. Entonces empezamos a hacer en las vacaciones, tomábamos nuestras vacaciones, íbamos a hacer reuniones con grupos de jóvenes y nos íbamos a distintos lugares, a hacer misiones, por ejemplo. Nos íbamos 2 semanas y en esos momentos el Señor nos habló de poder colaborar. Ahora, el llegar a esta posición para nosotros nunca estuvo en nuestro pensamiento, nunca estuvo en nuestro corazón, siempre queríamos servir. Y el servicio nos dio la posibilidad de que Dios nos abriera puertas, de que personas encontraran gracia en nosotros, y por supuesto el ver la mano del Señor, el respaldo de Dios, que Él nos llamó, eso para nosotros fue fundamental. Así que si hay algo que yo pudiera decirle a los hermanos, es que se puedan meter en el propósito de Dios. Si hay algo en lo que, cómo poder servir en la iglesia, es que podamos tener la capacidad de escuchar la voz de Dios y decir, esta es mi voluntad, que Dios diga, esta es mi voluntad, no la mía, sino la voluntad de Dios,
y Dios en el proceso, en el camino, nos guiará hacia el lugar que Él estableció para nosotros. Si nosotros logramos entender la posición que tenemos en la iglesia en términos no de infraestructura, sino en términos del cuerpo de Cristo, si logramos entender nuestra posición, vamos a ayudar a edificar. Y lo voy a repetir, perdón. Me puse predicador ya, Marlene, perdón. Me encanta. Adelante, pastor. Si nosotros entendemos nuestra posición, y para eso necesitamos conocer la voluntad de Dios, si entendemos la posición, entonces vamos a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Amén, amén, pastor. Y bueno, usted actualmente es pastor en la iglesia Vida en Chiloé. ¿Usted nos podría contar sobre su iglesia, pastor? Nosotros vamos a cumplir 10 años de iglesia. Bueno, comenzamos con una familia chiquitita, una familia chiquitita me refiero como una familia del cuerpo de Cristo chiquitita, un matrimonio que nos recibió. Nosotros fuimos enviados acá por la iglesia Tiempo de Dios del pastor Eduardo Herrera. Ahí fueron nuestros inicios. De hecho, todo nuestro proceso formativo y de crecimiento se estableció ahí. Yo tengo muy lindos recuerdos de la iglesia Tiempo de Dios, porque ellos nos equiparon, nos enviaron a estudiar el Instituto Bíblico Río de la Plata en Argentina. Y nos enviaron acá. Entonces, en ese sentido tenemos muy, muy lindos recuerdos. No hemos tenido la posibilidad de poder vernos, pero hay muy, muy lindos recuerdos. Y desde ahí, en el año 2014, empezamos a tener un mover del Señor muy, muy lindo. Así que hemos ido creciendo en el proceso por una agenda de Dios. Nos tuvimos que desvincular desde ese lugar, desde esa cobertura, y estuvimos trabajando durante un tiempo solitos. Y desde ahí nace Iglesia Vida, que es visión, integridad, devoción y amor. Entonces empezamos a establecer esos principios que el Señor puso en el corazón. Estuvimos alrededor de 3 años caminando solitos, recibiendo de distintos lugares. Ahí es donde conocemos al pastor Ricardo Díaz por las cumbres de jóvenes, el pastor Eric Riveros, por otro lado, que nosotros somos amigos, nos amamos con el pastor Eric Riveros, que no nos podemos ver mucho tampoco, pero ese amor, ese vínculo familiar es tan profundo. Y él fue como colaborándonos en ese proceso, hasta que tuvimos la posibilidad, y yo llamo una agenda de Dios, porque cada una de las etapas nos ha ido generando crecimiento desde adentro, desde la vida de Cristo hacia afuera. Y tuvimos la posibilidad de poder conectar con el pastor Abel Palma y la pastora Verena. Y ellos nos han sumado muchísimo, llevamos 1 año en cobertura con ellos, y de verdad ha sido un tiempo de mucho, mucho, mucho crecimiento, pero mucho. No sé si hacia afuera, pero hoy entiendo cosas que antes no entendía. Y eso tiene que ver directamente con la palabra revelada que uno va recibiendo, que le va provocando que el camino se pueda enfocar de mejor manera. La Biblia dice, luces a mis pies tu palabra, o sea, ella me guía hacia un camino en el propósito del Señor. Entonces, bajo ese contexto, entonces, hoy con mi esposita estamos siendo pastoreados por ellos. Ha sido un tiempo muy, muy lindo. Sé también de que han invitado al pastor Abel a este programa. En varias ocasiones, de hecho ha estado hasta en mesas de conversación, y la pastora Verena igual, exponiendo sola y también en mesas de conversación. La verdad a mí me alegra mucho, pastor, porque lo que yo he visto y lo que usted nos cuenta es que en su ministerio y todo el desarrollo de su iglesia fueron mentoreados y guiados por grandes hombres de Dios, y qué tremendo saber de que todas esas personas pueden ser influencias, ¿cierto? Y ser parte del cuerpo, y hoy ya ser mentoreados por el pastor Abel y la pastora Verena. Una bendición, una bendición. Sí. Pastor, y en su opinión, ¿cuáles son los desafíos a nivel nacional del pueblo cristiano? Wow, esa pregunta para mí es bien
bien difícil de responder, primero porque no soy como una voz, así como me refiero a una voz de alguien que tenga como un grado de referencia o de influencia mayor, pero hay algo que el Señor nos ha estado hablando mucho que tiene que ver con la dificultad o el desafío que tenemos de que esta generación conecte con la generación que viene. Y hablamos de como conectividad en realidad, porque de hecho venimos por una juventud hiperconectada de la cumbre de jóvenes, Sí, estuvo muy pero, bueno. pero estamos ahí conectados con las redes sociales y con personas de manera virtual. Sin embargo, creo yo que uno de los desafíos que nosotros tenemos es que hay una separación demasiado grande entre las generaciones que vienen y nosotros. Y eso se ha ido desarrollando durante muchas generaciones. La incapacidad o la imposibilidad de poder conectarnos. Entonces, es como que se levanta una generación con un pensamiento distinto al de la generación que venía. Entonces, eso va provocando que el trabajo que se generó no se consolide. Y al no consolidarse hay que empezar de nuevo, otro trabajo. Entonces, la Biblia señala en el libro de Josué que Josué, para poder conquistar la tierra prometida, hay un principio bien interesante, porque dice de que Josué mandó a llamar a los experimentados. Josué, el que comenzaba de nuevo la labor, llamó a Gad, a Rubén y a la media tribu de Manasés. Y les dice: necesitamos trabajar con ustedes. Y ellos dicen: ok, te vamos a ayudar, solamente si Dios te sigue. Entonces se conectaron dos generaciones, y esas dos generaciones provocaron de poder abarcar y desarrollar el trabajo que les llevó a conquistar la tierra prometida. Entonces nosotros, por ejemplo, Marlene, que somos papás, tenemos el gran desafío de ser equipados con esto, con la tecnología. O sea, si nosotros como papá dejamos de crecer, vamos a dejar de instruir a nuestros hijos. Y lo mismo sucede en el ámbito familiar, y lo mismo sucede en el ámbito ministerial. Entonces, creo yo que el gran desafío que tenemos como cuerpo de Cristo es poder conectar la generación anterior con la generación de ahora. Porque la Biblia dice que los jóvenes se glorían en su fuerza y los ancianos en su sabiduría. Entonces, cuando se une la fuerza y la sabiduría, entonces se establece una solidez en el cuerpo de Cristo. Y eso creo yo, a mi juicio, que es lo que necesitamos. O sea, los jóvenes tener tanta empatía con los adultos, y los adultos tener la humildad de querer seguir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, porque yo espero, Marlene, que mi hijo, cuando tenga alguna pregunta, yo tenga una respuesta para él, ya sea social, ya sea política, y para eso nosotros necesitamos estar preparados. Entonces, si nos preparamos y nos equipamos en este periodo, si nos preparamos para poder instruir a nuestros hijos, vamos a poder tener la posibilidad de trabajar juntos. Creo que ahí está uno de los grandes desafíos que tenemos como generación, es conectarnos. Qué tremendo desafío, pastor. Sí, muy buen desafío. Y pastor, hay varias promesas de Dios en la Biblia, ¿cierto? Me gustaría que pudiera usted compartir una de estas promesas ahora en el programa. La Biblia, Jesús le dice a los discípulos: no los dejaré huérfanos. Y en una definición primaria, la palabra huérfanos es alguien que no tiene padres, o por distintos motivos. Y este tiempo que nosotros hemos tenido la posibilidad de entender un poco más la paternidad de Dios, porque siendo padres no lográbamos entender ciertas áreas que tienen que ver con la paternidad eficaz. Entonces habían muchísimas cosas que a nosotros nos faltaron, y como nos faltaron, no teníamos la capacidad para entregárselas a nuestros hijos. Uno no puede dar lo que no tiene. Es un principio que hemos aprendido en esta temporada. Entonces, como padre, yo no puedo ejercer una buena paternidad si yo no tuve una buena paternidad. Tiene que ver un poquito con lo anterior, porque se va repitiendo el mismo patrón en distintos contextos, pero el patrón se viene repitiendo. Entonces,
Jesús dijo, yo no les dejaré huérfanos. Y esto es uno de los graves asuntos que nosotros tenemos, porque Satanás sabe trabajar generacional. Satanás no está muy preocupado de lo que nosotros podamos hacer, porque él ya se involucró en eso. Lo que Satanás está buscando es afectar a las generaciones siguientes, a mi hijo de 6 años, a mi hijo de 12 años. Ahí está el foco, porque él sabe que si siembra una semilla en esa etapa, entonces cuando sea grande, nosotros no vamos a tener la capacidad de poder modelar según los principios bíblicos. Entonces, si nosotros logramos recibir la paternidad de Dios, nos va a provocar el que nosotros podamos entender que nuestra vida no está fundamentada por asuntos emocionales, sino que está fundamentada por este principio, que Él estará con nosotros, siempre. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, y esos todos los días son en los días buenos y en los días malos. El punto es que nosotros como hijos tuvimos serios problemas con la paternidad. Ahora, me refiero a serios problemas porque hubo un segmento de personas que no pudieron conocer a su papá, que nunca lo tuvieron presente, que no saben qué es lo que significa ser hijo, porque no tuvieron esta referencia de paternidad. Entonces ahí se genera un grave vacío que tiene que ser resuelto. Y nosotros quienes pastoreamos necesitamos tener el discernimiento para poder manifestar la paternidad de Dios por medio de nuestra vida. O sea, ser nosotros conectores con la paternidad de Dios. Y hay otro segmento que es mucho más grave, que es de aquellos hijos que tienen padres, pero que no tienen el vínculo de padre e hijo. Y eso es mucho más serio, porque en ese sentido, ¿cómo podemos resolver eso? Entonces, si nosotros no tenemos este sentido de paternidad, entonces se provocará serios problemas de manera generacional. Ahora, para todos aquellos que nos escuchan y que dicen, bueno, mi papá nunca me amó, yo nunca lo conocí, mi papá me maltrató, y mi papá me obligó a hacer cosas que yo no quería hacer. Todos esos asuntos, si nosotros logramos entender que nuestro papá nos dio solamente lo que tenía para dar, entonces yo voy a mirar a mi papá con misericordia. Porque si mi papá no me dio amor, es porque él no lo tuvo. Si mi papá no me dio buena instrucción, es porque mi papá no tuvo esa capacidad para darme instrucción. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Digo todo eso para decirle el principio. El principio es que todo aquello que nos faltó, el Padre de verdad, el Padre Celestial, la promesa dice que Él nos dará, que Él suplirá todo lo que os falte. Y eso es la paternidad. Si nosotros no tuvimos una paternidad natural, en la vida de Cristo, Dios nos dará todo lo que faltó. Si mi papá no nos amó, el Padre Celestial nos va a dar, nos va a cubrir, nos va a suplir aquello. El suplir es poner algo para que pueda generar estabilidad. Así que este principio para los hermanos, Dios suplirá. Si usted dice, yo no tengo papá, Dios suplirá. Y para eso, por supuesto, hay que escuchar a nuestro Padre Celestial y creer la promesa del Señor, que se establece en una verdad. Cuando creemos la promesa, ya no es promesa, Marlene. La promesa ya es una verdad para mí y puedo vivir en esa verdad. Amén, amén. Qué hermoso lo que nos dijo, pastor. ¿Podría comentarnos sobre las plataformas digitales donde podríamos encontrarle a usted y a su ministerio? Bien, nosotros tenemos por Instagram, nuestra iglesia tiene ahí su cuenta. En Instagram es iglesiavida.chiloé. Ahí subimos información que tiene que ver con lo que realizamos como Iglesia Vida, y en Facebook también como Iglesia Vida. Realizamos reuniones los días viernes. Ahí es una palabra mucho más abierta, un poco más evangelística, también hay un poco de instrucción, pero para poder edificar al cuerpo de Cristo. Esas son las dos plataformas, por Instagram, iglesiavida.chiloé, y por Facebook, Iglesia Vida. Y nosotros, pastores José y Norma Ampay, que tenemos, pastores José y Norma, que tenemos ahí nuestra cuenta para publicar ahí algunas cosillas. Pastor, y para finalizar, ¿usted podría dar un mensaje a las personas que sintonizan este capítulo? Si hay algún mensaje que pudiera dar,
tiene que ver con no deje de amar a su familia. Creo yo de que esta es una instancia donde Dios nos metió en las casas para evaluarnos, primero evaluar cuánta capacidad de convivencia hay. Mi esposita y yo trabajamos juntos en el ministerio, pero no siempre fue así. Yo me recuerdo que el tiempo que comenzamos a trabajar en el ministerio juntos fue complejo porque pensábamos diferente. Nuestra realidad era que cada uno tenía su trabajo y nos juntábamos en las noches para compartir, y en la mañana una vez más teníamos que separarnos, pero la pandemia produjo el que todos tuviéramos la capacidad o la posibilidad de estar en nuestro hogar. Entonces, si hay algo que yo pudiera como añadir a todo lo que se sabe, es que amen a su familia, sobre todo en este periodo donde la vida parece que nos dimos cuenta que la vida no está en nuestras manos. Dios nos está dando la posibilidad de que podamos poder mirarnos a los ojos. No digo de que no hayan existido familias que no se miraban a los ojos, sino que había muchas que no se miraban a los ojos, que no tenían la capacidad de compartir y aprovechar el tiempo. Nuestro pastor dice que el tiempo no se recupera, el tiempo se aprovecha. ¿Quién puede recuperar el tiempo? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de recuperarlo, pero sí aprovechar el tiempo. Y si hay alguna reflexión que pudiéramos compartir con nuestros hermanos, es que ame, abrace, no se retenga besos, abrazos, palabras de te amo, que eres importante para mí, que no tiene que ver con elevar como la emotividad o ser superficiales, sino que en realidad manifestar el amor a quienes tenemos cerca. Si usted está separado con su hijo o con su hija por alguna molestia, alguna incomodidad, se enojaron durante el día, que eso no sobrepase el día, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, eso, Marlene, que puedan expresarse amor, porque uno nunca sabe cuándo le tocará el momento de partir, y que cuando tengamos que partir podamos tener todo resuelto desde acá, desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, que podamos tener todo resuelto. Y para eso tenemos que dar amor, comprensión, vínculo. Así es. Bueno, yo, pastor, le agradezco mucho todo este tiempo de conversación que tuvimos para poder conocer más de usted y de su ministerio, y también por todos los consejos que entregó a través del programa. Muchas gracias. No, y agradecerle, Marlene, por viajar hasta acá, hasta la isla, a través de las redes sociales, para mostrar un poquito de lo que hacemos, dar a conocer también de que hay una iglesia en Cristo, no una iglesia particular como la nuestra, sino que hay una iglesia en Cristo que está acá en la isla de Chiloé, que ama mucho al Señor, y para nosotros es una honra que ustedes como programa, entendiendo de que, desde mi perspectiva, entendiendo que tu programa y Radio Corporación son influencia a nivel nacional, y el tener el privilegio de poder estar en esta entrevista para mí es una tremenda honra. Así que muchísimas gracias por considerarnos. Muchas gracias a usted, pastor, por estar el día de hoy con nosotros, y bueno, también agradecemos la sintonía de cada una de las personas que estuvieron el día de hoy, y le recordamos que nos vemos en los próximos días, así que les bendecimos a cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao, chao. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.